Mefiboset no sabía, lo que Mefiboset no entendía era que había una palabra que pesaba sobre él y el rey lo mandó a buscar para hacer cumplir esa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos a una entrega más de tu canal Cristian Castillo TV. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema importante que yo sé que va a hacer eco en tu vida y que va a ser de bendición para ti y los tuyos. Vamos a leer directamente en el libro de Isaías, su capítulo 6, verso 1 en adelante. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Bien, el texto que acabamos de leer es un texto muy interesante, muy importante, porque habla directamente de la purificación y el llamado de Isaías. Pero antes de netamente adentrarme en lo que quiero hablarte en esta noche, en lo que Dios va a hablar contigo a través de mí, me gustaría leerlo en una versión diferente, ya que la leímos en la Reina Valera 1960, ahora la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Esa es, ¿verdad? Si no me equivoco. Nueva Traducción Viviente. Perdón, esto pasa en vivo, aunque el video es grabado, pero esto pasa en vivo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Voy a dejar la Biblia abierta por aquí, porque en esta traducción o en esta versión arroja una luz interesante, y es que cuando nos adentramos en la historia de Isaías, nos vamos a dar cuenta que en los versículos anteriores Isaías utilizaba los ayes, o sea, los hay de aquellos, hay de estos, hay de los otros, y él utilizaba esto profiriendo palabras diciendo: hay de los que pecan, hay de los que se acuestan con otras mujeres, hay del que bebe romo, hay del que fuma, hay del que hace esto. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo primero que Isaías dijo fue: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios perversos e inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, la Biblia me está diciendo aquí que Isaías, antes de tener ese encuentro, se vestía o se vendía como mansa paloma, se vendía como el más santo, se vendía como el más puro, se vendía como el perfecto, se vendía como el que no fallaba, se vendía como el inerrante, el que no erraba, el que no flaqueaba en sus caminos. Pero cuando se encontró directamente con Dios, tuvo que reconocer que él era igual o peor que aquellos a los cuales él reprendía, que aquellos a los cuales él les decía aquellas cosas. Pero un aplauso a Dios ahí, vayale dando like en lo que yo me bebo un poquito de agua. Bien, y si tomamos ese mismo versículo, el versículo 5, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, creo que lo dije bien ahora, ¿verdad? Dice así: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy pecador.
tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, que Isaías, pocas palabras, dijo: ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí, este es mi final. Porque mis ojos han visto al Señor. Y yo tengo una palabra para darte en esta noche. Hay personas que cuando tienen un encuentro con el Señor piensan que es su final. Hay personas que cuando tienen ese encuentro cara a cara con Dios, lo que hacen es soltarlo todo y decir: hasta aquí llegué. Pero lo que ellos no saben es que aún estando en una condición inmunda, aún estando en una condición difícil, aún estando en una condición deplorable, Dios se aparece en su vida para cambiar su estado y volverlos una nueva criatura. Si tú no me crees, nos vamos a la historia de Mefiboset. La Biblia dice que cuando David pregunta a Siba le dice: sí, hay uno por ahí que es hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el que era rey. Y David agarra y le dice: ve y mándalo a buscar. Me imagino que cuando llega la guardia a buscar a Mefiboset, Mefiboset comenzó a esconderse porque dijo: todo ha terminado para mí. El rey ahora viene a acabar lo que ya empezaron los amalecitas, lo que ya comenzaron los amorreos, lo que ya comenzaron los filisteos, que era exterminar mi familia. Me imagino que Mefiboset entra en un estado en el cual dice: todo se acabó para mí, ya morí. El rey me va a llamar ante su presencia para cortarme la cabeza. Lo que Mefiboset no sabía, lo que Mefiboset no entendía, era que había una palabra que pesaba sobre él y el rey lo mandó a buscar para hacer cumplir esa palabra. ¿Cuántos dicen amén desde allá, de donde me ve? Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Hay veces que vamos a tener ese encuentro con Dios y vamos a ver la majestuosidad de Dios, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los misterios del Señor, vamos a ver el poder de Dios. Y vamos a pensar que Dios vino a explotarnos, a acabar con nosotros. Pero lo que no nos damos cuenta es que Él vino a cambiarnos. El ejemplo más grande es Cristo. Cristo viene a la tierra y Juan el Bautista dice: el que viene ahora, yo no soy digno de desatarle las sandalias de los pies. Y cuando Juan el Bautista habla así, no habla minimizándose, sino dándole el lugar que merece a Cristo. Y los fariseos lo que hicieron fue ponerse a contra de Cristo, porque Cristo golpeaba lo que ellos defendían. Cristo golpeaba aquello que ellos hablaban pero que no cumplían. Lo que ellos no sabían es que Cristo vino tanto a morir por los pecadores como también por ellos, los fariseos, que se hacían creer lo que eran los más santos, como hacía Isaías. Y hay ocasiones que Dios va a llegar a nuestras vidas, que Dios va a tener ese encuentro con nosotros y vamos a pensar que Dios vino a hacernos pagar las cuentas pendientes que tenemos con Él. Y es ahí donde la Biblia dice que voló hacia Isaías uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y lo pasó por sus labios diciendo: es limpio tu pecado y es purificado o purificada tu culpa. Dándonos a entender que cuando Isaías reconoció que era pecador, cuando Isaías reconoció que no era digno, Dios lo purificó y Dios lo cambió. Ahora, hay que tener en cuenta algo: hay gente que aún teniendo a Dios de frente no reconocen su estado. Hay gente que aún teniendo a Dios al frente no reconocen quiénes son. Hay gente creyendo que van a engañar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás cuestionemos a Isaías y digamos: Isaías, que era el que predicaba sobre Dios, reconoció que estaba mal delante de Dios, pero el reconocer le dio la oportunidad de que Dios lo limpiara. Si tú no me crees, nos vamos al Génesis, cuando Dios se le aparece al hombre y le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Y el hombre, en vez de reconocer que desobedeció el mandato, ¿sabe lo que hizo el hombre, mi amor? Dijo: la mujer que tú me diste. Eso es como que a mí me digan: ese motor hay que echarle gasolina interdiario. Y Pamela venga y me diga: mira, tengo un pote de agua y échale esa agua, que él corre con agua. Y yo voy y le echo el agua. Y cuando el dueño me pregunte por qué el motor se dañó, yo le diga: no, porque la mujer que tú me diste agarró y me dio el agua y yo se la eché. La responsabilidad era para mí. Inmediatamente nosotros no reconocemos nuestra posición delante de Dios, comenzamos a pagar las consecuencias. Y siguiendo con la Nueva Traducción Viviente, que me está gustando,
hay algo aquí puntual que dice el texto. Dice, el borde de su manto llenaba el templo. Hay dos cosas. Uno, esto simbolizaba que si el borde de su manto llenaba el templo, era porque él nunca había perdido ni ha perdido una batalla. Porque la historia nos relata que los reyes, cuando derrotaban a otros, tomaban la falda, la parte de debajo de la falda, y se la cosían a la suya. Me imagino a Dios con 60 colores diferentes en esa falda, puntualizando a todos los reyes que derrotó. ¿Sabes qué otra enseñanza me dejó ese texto? Para el próximo video vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre, pero te voy a dejar una pincelada. El borde del manto del rey de los ejércitos cubría todo el templo, dándonos a entender que asimismo, cuando Dios se siente en su trono celestial, el borde de su manto cubre todo el mundo. Y ahí es donde nuestras enfermedades son sanas, donde nuestros pecados son limpiados, donde nuestro postrer estado es cambiado, donde la pobreza es quitada, donde las aflicciones se van, donde el ciego puede ver, donde el cojo puede andar, donde el manco recibe, donde el leproso es sanado. Es ahí. Lo que Isaías nos está diciendo a nosotros aquí es que así como el serafín voló y pasó un carbón encendido sobre sus labios y lo purificó, así el borde del manto del Rey de Reyes cubre al mundo y nos purifica de todo pecado, de toda impiedad y de toda falsedad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No olvides suscribirte al canal. Esto es Cristian Castillo TV.